de bandido, repito, es un chico moreno, un chico moreno. De hace rato, el del atraco, procedemos a persecución, viene de playera roja de Bermuda, parece que ya se dio pasón. esperando siempre la última canción. Enajenadas viendo la televisión, multitudes se destruyen sin buscar resolución. Gobiernos enfermos de lujo y de poder preparan las masas para obedecer. El que proteste será encarcelado, de cualquier manera no podrán callarnos. Pinches culeros rellenos de... ¿Qué trampa, pandilla? Estamos aquí en Segmento Podrido, el programa de cine y narrativas audiovisuales salvajes que se transmite en cineantena.com con RTV, televisoras comunitarias, que ya saben que estamos en contra de esas redes sociales privativas y tenemos nuestro propio circuito, nuestros propios nodos de trabajo donde presentamos a diferente banda que presta su tiempo, lo que hace y demás que les guste mostrar ante ustedes, banda, que espero que les guste. Y este va a ser un programa muy divertido, muy jugón, podríamos decirlo. Estamos aquí con el profesor Gustavo Delgado del proyecto Ponte Pilas, quien nos va a platicar acerca de los juegos de mesa. Estuvimos platicando un poquito detrás de cámara y la verdad es que es una biblioteca andando el profe de juegos de mesa. Hay datos que yo no sabía y que creo que la mayoría de la banda que está viendo este programa no lo sabe, y creo que va a ser un programa muy entretenido y sobre todo muy informativo. Hay cosas que yo no tenía por hecho, simplemente pensaba que era un juego, quién sabe quién lo hizo, y lo dejé así, pero ahorita es tan interesante que mejor de una vez ya le damos para que hable el profe y los explique acerca de los juegos de mesa. Muchas gracias por la invitación y sobre todo para mostrar a nuestro público y a tu público
las bondades y todo lo que hay oculto en lo que jugamos cotidianamente en nuestras casas cuando tenemos un ratito libre. El único que es raro que conozcamos, y me gustaría iniciar con él porque es 100% mexicano, es este. Este se conoce como Patoli, como Wahoo, o en Alemania incluso se conoce como Hombre, no te enojes. Este tablero es la evolución del tablero original. El tablero original solo consistía en 2 aspas, dividida cada aspa en 52 casillas. ¿Por qué 52 casillas? Porque representaban el siglo de nuestros compañeros prehispánicos. Este juego lo conocen los conquistadores cuando llegan y les llamó la atención, tanto que quedó documentado por 2 frailes, Fray Bernardino de Sahagún y Fray Diego Durán. Incluso Fray Bernardino de Sahagún hizo una versión en náhuatl de las reglas como ellos lo entendieron. Me suena muy interesante de cómo tuvieron todavía la chamba de hacer la crónica o dejar un registro, ¿no?, del juego. Yo realmente no lo conocía. Sí, y esa parte realmente es desconocida para el resto o para todo el mundo, porque siempre pensamos en esos frailes como unos historiadores, unos narradores de lo que ocurrió. O que están más enfocados en los ritos, cuestiones religiosas o la vida diaria, pero realmente es que a mí ahorita me suena interesante porque pensamos que no había cuestiones lúdicas, ¿no?, en esos tiempos, y pues esto lo demuestra, ¿no?, que a base de ingenio y algunas cosas podrías crear un juego de mesa, ¿no? Sí, y detrás de ese juego, del original, hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, era uno de los pocos eventos con los cuales los aztecas podían tomar pulque. Los aztecas solo podían tomar pulque en eventos religiosos y alguno ahí muy particular, salvo el emperador, que se podía tomar todos los días, ellos no. Pero sin embargo, quien jugaba podía hacerlo. Y otra cosa también interesantísima es con el único elemento que un mexica, un azteca, podía perder su libertad, porque el juego en sí era de apuestas. Y si se le acababa su material, que era con el cual canjeaban, podía apostar algún periodo de su vida como servidor del que ganaba, o incluso convertirse en esclavo, que era la peor ofensa para un mexica, un azteca. ¿Y los podría explicar, profe, cómo se juega? Sí, les voy a explicar la versión moderna, las reglas modernas, porque las reglas originales son un poquito más complejas en su manera de trabajar el tablero, y no nos alcanzaría el tiempo para explicarlas, porque más algo interesante, las reglas originales están basadas en números, valga la redundancia, base 20. Nosotros ya trabajamos en decimal, nuestros prehispánicos lo trabajaban en base 20, entonces se pone un poquito complicado, pero vamos a trabajar con el tablero actual. Y el tablero actual consiste en poner 5 canicas en estos dibujos que representan 4 casas. Para poder iniciar el juego, nosotros tenemos que también iniciar un movimiento, y el movimiento es con estos glifos que están aquí. Aquí están perforados y no se percibe exactamente bien el glifo, pero este glifo, si lo buscan en internet, lo van a encontrar. Se llama Olin, que significa movimiento. Para poder tener derecho a movimiento, con un dado, que se juega con un dado, solo que nos salga 6 o 1, tiene derecho a llegar aquí. Y de aquí se empieza a mover en el sentido de las manecillas del reloj, a dar una vuelta de ciclo y llegar una casilla antes del Olin para poder empezar a acomodar las canicas. Y aquí está lo interesante del asunto, porque tiene que ser con tiro exacto. Y tenemos forzoso siempre que empezar a llenar la zona con la canica más lejana. Pero en este trayecto, que se ve muy sencillo, hay
cosas muy interesantes. Tenemos esta zona central con unos elementos identificados en amarillo. Este sería el Mictlán o el inframundo que nos permite avanzar. Así como las leyendas mayas que hablan de que entraron al inframundo y se fueron, en el juego también se puede. Estos son las entradas o los portales al Mictlán para poder cruzar en diagonal. Para ahorrarse el camino. Sí, y se queda uno como esperando en el limbo hasta que de nuevo, como en las casas, nos salga nuestra tirada 6 o 1 y ya podemos salir. Y en el juego tenemos dos partes vulnerables. Esta zona, porque quien esté jugando también puede llegar, encuentra un portal y si alguien está aquí, toma su lugar y lo manda a su casa. No se lo come, se lo manda a su casa. Y aquí viene también una mezcla con otros juegos que conocemos. Si nosotros en nuestro trayecto nos encontramos con la canica de un contrario y el tiro es exacto a esa casilla, tomamos el lugar de esa casilla y ese lo mandamos a su casa. Es como la poliana, ¿no? Exactamente. De hecho, la poliana es una evolución de este. Estas reglas fueron creándose con el paso del tiempo y realmente fueron transmitidos de boca en boca, a través de tradición oral. Y estuvo mucho tiempo olvidado. ¿Y por qué fue olvidado? Realmente por ciertos prejuicios. ¿Por qué ciertos prejuicios? Acabas de mencionar algo importante. ¿Dónde se juega la poliana? Pues creo que se le reconoce como un juego canero, ¿no? O sea, de reclusorio. Exacto. Igual. Sí. Entonces, la sociedad, ¿yo cómo voy a enseñarle a mis hijos? ¿O yo cómo voy a jugar en de casa? Vago ahí, ¿no? Se va a volver un vago. Sin embargo, en el sureste de México, Chiapas, Tabasco, se juega mucho esta versión. También la juegan los marinos, la juegan los ferrocarrileros. Y obvio, en los centros de reclusión también. Aunque ahí evolucionó más, porque tiene más tiempo y se volvió en la poliana. Sí, y es lo que le quería preguntar, o tal vez lo mencionó y a mí se me fue. ¿Esto nada más lo podían jugar la realeza prehispánica o cualquiera tenía acceso? No, ese era lo más bonito. Lo podía jugar todo el mundo. Todo el mundo. Y eso fue lo que espantó a los españoles, que los veían jugar y pues hoy se juega algo en el teléfono y está uno enajenado, pues allá igual, ¿no? Y lo prohibieron, como todo lo que ocurrió cuando llegaron. Lo prohibieron y se perdió en el limbo muchas cosas. La versión real del juego, las reglas reales, se perdió. Suele pasar esa falta de conocimiento de entender las cosas a prohibirlo, ¿no? En estos tiempos. Así, sí. Es muy, muy complicado. ¿Y algo que quiera agregar del juego? Del juego, para cerrar algo muy curioso. Los alemanes se sienten orgullosos que dicen que es de ellos. Pero no. ¿Por qué podemos decir que no? No han podido demostrarnos que lo jugaron antes de 1525. Eso es un elemento. Segundo elemento, recordemos que Carlos V realmente vivió toda su vida en Alemania y los botines de todo lo que fue la colonización de Nueva España se fueron a Alemania. Eso no sabía otra y entonces cosa, alguien se debió haber encontrado con las escrituras ya sea de Fray Diego Durán o Fray Bernardino de Sahagún, lo tomaron y se popularizó porque es muy entretenido. Cuando uno juega 4 u 8 personas, porque hasta 8, se pasa uno las horas. Yo he visto partidas de poliana 3 horas, 4 horas y bien intensos. Así. Y muy intensos. Sí. No me imagino un bávaro jugando esto, la verdad. Como que no lo veo así. Se ven curiosos. Sí, ya me tocó verlos por ahí y sí, son muy curiosos. Bueno, pues ya vieron el dato por si no lo conocían. ¿Y este se encuentra fácil, profe? Sí, actualmente se encuentra fácil. Esta versión, vayan a cualquier tienda de juegos didácticos y ahí lo van a encontrar. Y ahí lo van a encontrar como Wahoo o como No te enojes. Así lo conocen los vendedores de juegos. Y pasamos al siguiente juego. Si quieres te lo voy poniendo aquí abajo. Mientras. Quiero empezar
viendo nuestros tableros de mesa con el anterior a este. A ver si me ayudas. ¿Y por qué quiero empezar con este? Porque este tiene una historia atrás muy bonita. Sí. Este tablero, todo el mundo lo jugamos. Este juego, todo el mundo lo jugamos. Y es muy divertido. Pero tiene un trasfondo cultural muy interesante. Sus orígenes son indios. Este juego viene de la India. Y con la esencia de este juego, a los niños les enseñaban su religión. La religión budista habla de hacer un camino para poder evolucionar y subir un nivel. Y pasa uno, curiosamente, 7 niveles para llegar a la perfección. Sin embargo, hay cosas que pueden acelerar ese proceso, pero también hay cosas que no debes de hacer y que te pueden bajar de nivel. Sin embargo, no era tan lúdico originalmente, porque cada una de estas casillas, en vez de tener un dibujo, una imagen, tenía un concepto de religión, un texto tal cual. Y así fue evolucionando, fue pasando en la historia de la India. Llegan los ingleses, los colonizan, y por ahí del siglo XVII, principios del siglo XVIII, muchas familias indias llegan a Inglaterra, al Reino Unido, y empiezan a trabajar como domésticos con los ingleses. Resulta que en alguna visita de un personaje estadounidense a un colega inglés, vio que los niños de la familia que atendía la casa jugaban algo similar. Se le hizo interesante, le preguntó a los papás y le explicaron rápido de qué se trataba. E inmediatamente, típico gringo, exactamente. Aquí hay dinero. En ese entonces empezaban a tomar mucho auge los juegos de mesa. Se va con la idea de Estados Unidos. Pero ¿cómo lo podemos hacer lúdico? Vamos a quitar los textos y vamos a poner imágenes. Y aquí viene lo interesante, porque sí respetó la parte de la esencia de la enseñanza. Tenemos elementos que nos hacen subir, que serían virtudes, y sin embargo también tenemos pecados o cosas que debemos de mitigar. Y como en todas las culturas, la más grande es la pereza. Perdemos todo. Pero también tenemos no debemos agredir a los animales, no debemos ser temerarios, podemos tener problemas. Pero si estudiamos, si nos preparamos, podemos crecer y vamos evolucionando. Sí, está. ¿Y esta, por ejemplo, es versión mexicana o es como una copia de la... No, esta es la copia de la norteamericana. Así evolucionó. ¿Y por qué evolucionó así? Algo interesante. Este personaje termina el juego, lo patenta y lo empieza a vender. Y se vende, como pan caliente diríamos aquí. Y en escena aparece un personaje que muchos llegamos a conocer por el nombre de una marca de juegos que hoy ya no existe, que se llama Milton Bradley. Milton Bradley, él creó lo que conocemos nosotros en México como Turista o el Monopolio, como internacionalmente se le conoce. Ya platicaremos de eso en alguna otra ocasión. Y ve el juego, le llama la atención, le compra los derechos al personaje y él es realmente el que lo distribuye con este formato en todo el mundo. Y este es el que corrió por todo el mundo. Este se encuentra en alemán, todo. Actualmente ha evolucionado y se trata, y qué bonito, con la misma esencia de enseñar. De hecho, en México hay versiones diferentes donde nos enseñan cómo respetar fauna marina, cómo respetar o darnos a conocer
cosas de nuestro país un poquito. Fíjese que yo, cuando platicábamos ahorita que estaban comentando acerca de que es un juego de la India, creo que sí refleja mucho esa cuestión, ¿no? Creo que ya son mucho del hacer el bien, hacer el mal, ¿no? O sea, como que está muy reflejado, ¿no? De tienes que bajar o descender, ¿no? Sí, incluso hasta así como lo plantea usted, lo veo como un juego muy religioso, ¿no? Así como que cuestiones de vas a hacer el bien, vas a hacer el mal. No sé, creo que me llamó mucho la atención esa parte de la India. Que en México no llegamos a ese punto porque si no a lo mejor no hubiera sido tan popular por ese concepto. Sí, creo que sí hubiera estado prohibido otro juego prohibido tan definitivamente. Y a mí en lo particular me gusta cuando se empiezan a acercar los niños a los juegos tradicionales o a los juegos de mesa, empezar con esto. Con este es el bueno para... Sí, ¿por qué? Porque aquí hay muchas reglas implícitas. Con este se les puede enseñar a los niños reglas, virtudes, valores. Y consecuencias, ¿no? Y consecuencias. Sobre todo es lo que veo, ¿no? Que mucha consecuencia. Entonces, aquí le puede uno empezar a trabajar al niño. Mira, no seas descuidado y no seas temerario porque te puede pasar lo que los chicos que se caen de la motocicleta. No pelees, puedes acabar en la cárcel. No pelees porque puedes matar a alguien y terminar. Sin embargo, también está esto, ¿no? Como dice los de usted, estudia o no sé, ejercítate, ¿no? A mí yo siempre empiezo con porque mi programa es deportivo, fomentamos el deporte. Si haces ejercicio, si haces deporte, vas a ser una persona sana. Sí. Pues la verdad es que este contexto queda. ¿Y alguna información que tenga usted acerca de consultar algo así acerca de histórico de estos juegos? Bueno, sobre todo de este juego. ¿Hay algo escrito? Realmente no. Quien hizo una buena compilación, muy ágil, muy fácil de entender, es Wikipedia. Pero de ahí en fuera realmente tiene uno que investigar. Así que ir a talleres, cursos, gente, clubs, sí, ¿no? De juegos. Sí. Para... Por ejemplo, el primero que presentamos, yo lo estuve rastreando, no te miento, desde mediados de los 70, porque yo lo conocí en el Museo de Cuernavaca, jugando con el tablero original, con las reglas originales, y quedé impactado, tanto que me dio por tratar de estudiar arqueología y antropología, pero de repente se perdió en el limbo y ya no hubo nada. Apareció la pobre. Sí, y algo interesante, la Universidad de Puebla, la Casa de Cultura de Puebla, tiene muy apegada a la versión original, pero va a doler, y lo voy a decir aquí, son muy egoístas. Juegos de mesa, ¿qué es lo que le llamó la atención? ¿Desde cuándo los está practicando? ¿Y desde cuándo los está difundiendo? Mira, empecemos mi contacto con los juegos de mesa. En mi familia, toda la vida, hubo juegos de mesa. Mis abuelos, mis papás, mis padres, mis tíos, todo mundo pasaba largos ratos jugando. Hacíamos tertulia, hacíamos sociedad, llegaban amigos de la familia y era, vamos a jugar. O sea que fue una familia jugona, ¿no? Sí, fue una familia totalmente jugona. Y entonces aprendí todos, como estos, hasta como el dominó, la baraja española, pero siempre del lado lúdico. Y eso es lo que a mí me marcó, porque nunca lo vimos como en muchos otros lados, o como normalmente se acostumbra a jugar a una manera fácil de tener algo de dinero, aunque se gane un peso, pero ya la gente se queda con... Es que justo lo que menciona, yo me acuerdo que iba a la casa de un amigo y también eran ellos mucho de jugar, pero baraja. Su mamá, su papá, jugaban en un plato, entonces aventaban como un peso y jugaban baraja. O sea, pero se me hacía divertido, pero dije, güey, pues ¿dónde está el aspecto, no? O sea, siempre va a ser el dinero, siempre llenar el plato, o sea, como que... Pues un momento en que así de jugué un rato y dije, como que pues no, o sea, no le veía el chiste. Se le pierde el interés. Y aquí como la familia éramos muy numerosas y habíamos muchos niños, yo creo que eso marcó la forma de jugar, porque no podían jugar de dinero, y entonces jugábamos por jugarlo, ¿no? Y todos los juegos, incluso con la baraja española, lo aprendí jugando por jugarlo, nada más, por pasar el rato. Al final, a lo mejor de repente decían, el que pierda, lava los trastes, ¿no? Era lo más que podía ocurrir.
Y de ahí empezó esa parte. Y de ahí empezó. Y después el haber conocido la versión original de esto. O sea, que fue este juego el que le marcó Este para fue el que que me marcó. estuviera ahorita aquí en Sí, en este momento. exacto. Este juego me marcó porque ¿Qué edad tenía cuando lo jugó? Perdón? tenía 13 años. Iba a 13 cumplir años. 14 años. Y lo recuerdo perfectamente porque ese año en la secundaria tuvimos un evento que salió premiada en la zona y como regalo a todos los que participamos nos regalaron un viaje, una visita al Museo de Cuernavaca. Y saliendo de todo el tour nos encontramos a 6 personajes. Imagínense el contexto, el castillo de Cortés, todo de piedra, todo, se oía todo así. Todo bien propio. Bajamos unas escaleras y vemos a 6 personajes sentados en sus, de esos que usan los lecheros que tienen 3 patitas, Ajá, sí. pero son de sus cuero. banquitos, ¿no? Sí. Ajá, sus banquitos, jugando sin dados, con carrizos pintados como se jugaba originalmente. A mí me marcó. Y yo de aquí soy. ¿Y se acercó a jugar con ellos? ¿O? Me acerqué, pero fíjate, muy egoístas, no nos dejaron jugar. Ah, No, es muy eso ya es mucho de Puebla, ¿no? Sí. No, es muy complejo y no lo van a entender, no tienen tiempo, nada más vean. La mayoría se fue, nos quedamos muy poquitos y creo que sí nos marcó, porque curiosamente quienes nos quedamos, muchos se enfocaron a algo relacionado con historia. Casi todos terminaron con algo, ¿no?, de historia. Un juego de mesa. Sí, un juego de mesa nos marcó. Y de ahí empezó a buscar. Buscarlo. Hubo alguien en los 90s que lo puso en página web. Muy apegado. Estaba hermoso. ¿Quién sabe qué ocurrió? Pero, por ejemplo, ¿no se pueden encontrar los planos para hacerlo? Sí. Los planos los encontramos. Las instrucciones son las complejas. Y por eso yo me interesé mucho con la Universidad de Puebla y con la Casa de Cultura de Puebla, porque su instructivo es bastante pegado a lo que dicen las crónicas de Fray Bernardino. O sea, sí es lo más cercano que... Es lo más cercano. Por ahí en internet, en Mercado Libre y en Amazon, esas que venden, te vas a encontrar alguien que dice que es que te vende el instructivo para jugarlo. Bastante caro, por cierto, mucho más caro que si compras ese juego así. Sí. Y sí cambia el aspecto, profe, con las reglas originales que juegan. Sí, porque de entrada no lo jugamos en base 10, lo jugamos en base 20. Y entonces ahí pues te va a salir 0, 5. O sea, el 0 15. sale. Qué raro, ¿no? Que salgan 0 en juego. Sí, se da el caso. 0, 5, 15. Ya, como múltiplos. Sí, ¿no? múltiplos. Y obvio, el 20. Pero los que son menores a 20 tienen unas reglas que si te sale 3, te duplica o te triplica de acuerdo a cómo cayeron los dados. O sea, sí es tirada. Sí, es más muy complejo. Y esta versión está muy ágil. Como para ir introduciéndose, ¿no? O sea, y de hecho a los niños pequeños con los que he tenido contacto en el Pilares, donde doy más fuerte esto, están fascinados. Tengo chicos de 5 años que vienen a jugar este juego. Y pues qué bien, la verdad que es una parte muy enriquecedora, ¿no? Tanto de usted que comparte, ¿no? De cómo es que llegó a los juegos de mesa. Bueno, y cerrando, porque me dijiste, ¿y cómo llegas aquí? A mí me invitan a dar juegos de mesa porque vieron que yo tenía como que cierta afinidad con los niños por lo que hacíamos y les tomé la palabra porque después de la pandemia tenemos grandes problemas con esa generación. Los pequeños no tuvieron contacto con otros chicos y entonces la interacción con otros es compleja. 2, esa nueva generación está muy metida en los juegos electrónicos y entonces ya perdieron el concepto de reglas y el concepto de valores. ¿Y por qué lo perdieron? Porque en un juego electrónico, si vas perdiendo, lo reseteas y vuelves a empezar.
Aquí no, aquí tienes que respetar a que se termine el juego, a seguir las reglas, te gusten o no, Sí. y a convivir. Y si ganó tu compañero, pues qué bueno. Y eso fue lo que a mí me encantó, porque sí hay que rescatar, uno, nuestras tradiciones, y dos, a nuestros chicos, para que ese espacio donde quedaron aislados se mitigue. Difícilmente lo vamos a eliminar. Sí van a quedar con algo de no sé cómo llamarlo, no, porque secuelas no me gustan, con ciertas preferencias, llamémosle así, a como fueron nuestras generaciones. Sí, pues la verdad es que se siente la pasión que tiene usted cuando se habla de este juego en particular. Me dice, Sí, y es algo muy, muy me agradable, marcó sí. en la vida. Y sí, vamos viendo ya como para ir concluyendo el Sí, último juego que el trajo. último juego, también está muy interesante. Todo mundo lo conocemos. Se llama el juego de la oca. Puedo decir que todos los mexicanos lo hemos jugado, pero realmente pocos conocemos su historia y está muy interesante. La historia de este juego se hace en dos vertientes, una que habla que es la ruta de la seda y otra que es la que a mí me gusta más, y ahorita van a ver por qué considero que es la más apegada, que es la peregrinación de Santiago de Compostela. Y se han de preguntar qué tiene que ver Santiago de Compostela. No veo las cruces, ¿no? No veo las cruces, nada. Esta ya es una versión ajustada a México. En la versión original nos encontramos otros elementos que desafortunadamente no hay litografías o imágenes que nos digan cómo estaba el tablero original, pero era totalmente apegado a cosas que ocurrían en la peregrinación. De hecho, de la peregrinación salen los castigos. En la casilla número 6 tenemos un puente. ¿Por qué tenemos un puente? Porque en el trayecto hay varios ríos y aún hoy en día, con todas las tecnologías y todo lo que hemos solucionado, han tenido problemas y se han llegado a fallecer algunos. Imagínense, hace unos 3, 4 siglos, igual. Luego, la gente se podía perder, por eso tiene un laberinto. Se podía perder o lo podían matar y echar un pozo, por eso hay un pozo. O de plano cometer algún ilícito o que consideran que cometieron un ilícito y tenemos la cárcel. Y la más trágica, fallecer en el trayecto. Pero también aquí tenemos, y por eso se llama la oca y por eso yo me voy más por esa versión. Estos que en México muchos les decimos los patos, pues realmente es una versión de pato, pero que allá le dicen oca por sus características, que son blancos, cuello muy parecido a los cisnes, y representan las postas o lugares donde los peregrinos se detienen a descansar y curar sus heridas y les dan de comer. Entonces en el juego, pues te regala avance. Y ahora es lo interesante, ¿cómo surge este juego? Este juego, la versión que yo manejo, fue creado por Francisco de Medici, de la familia de los Medici, muy conocida esa familia, uno, por estar muy relacionada con la nobleza de ese entonces, y dos, porque fueron mecenas de los artistas del Renacimiento. Y aquí es donde surge lo interesante, una mezcla para poder llegar al juego. Y este juego se conceptualizó porque Francisco de Medici fue invitado a un cumpleaños del rey Felipe de Francia, el cual era muy católico y de ascendencia española. Y entonces Francisco de Medici se le ocurre, bueno, a un rey tiene todo, ¿qué le regalamos? Un juego de mesa donde aparezca la peregrinación del país de donde vienen sus familiares, ¿no? Eso no. Entonces,
diseña el juego. Y algo interesante, si se fijan, viene en una espiral. Y no termina en 100, 50, sino en número 63. Sí, eso también yo lo pregunto. ¿Por qué este número? Porque este número es un múltiplo de un número que se manejaba en ese entonces y que todavía hoy se usa mucho por los artistas. Le llaman el número áureo, el número perfecto. Y este número fue encontrado por los griegos. Los griegos, que es la civilización que nos dejó muchas enseñanzas, mucha ciencia, se percataron que en la naturaleza había múltiplos de 9 y que la esencia era el número 9. Y la mejor manera de cómo identificarlo es en las conchas de los caracoles. Tienen una espiral y la espiral perfecta son múltiplos de 9. De hecho, también los matemáticos lo usan. La serie Fibonacci usa este concepto. Pero no nos desviemos hacia la matemática. Es que lo quería preguntar. Entonces está lleno como de acá de simbolismo masónico, ¿no? Muchas cosas interesantes, ¿eh? Fíjate, esa parte no se me había ocurrido, pero ay. Luego, este rey tiene mucho que ver con los templarios, pero bueno, ese sería otro tema. Ese es otro juego. Ese es otro juego. Y entonces diseña Francisco de Medici esta parte y la diseña basada en el número áureo. Ajá. Por eso tiene 63 casillas. 9 por 7, 63. Y le puso 2 reglas. Si en nuestra tirada nos sale 9, terminamos el juego. Pero para que no nos salga con esa ventaja ese jugador, tenemos una casilla, si sale 6 o 3, 9, o también esta otra, 5 y 4, 9. En automático, ahí llega. Y ya después de ahí, a jugar. Pero viene algo interesante, déjame decirte. Se lo entregan al rey, queda fascinado, la corte empieza a jugar y los castigos empiezan a hacerse reales. Y entonces, ¿quieres seguir jugando? Pues me pagas. Un poquito después, el juego permea al pueblo, el pueblo lo juega ya sin el concepto de la peregrinación, sino más bien por el lado de las apuestas, y ahí es donde la iglesia pega el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que se esté monetizando algo tan religioso como es la peregrinación de Santiago de Compostela y se prohíbe el juego durante muchos años? Y realmente aparece hacia 1860, 1850 de nuevo, se empieza a jugar en Europa, se hace popular y hacia los años finales de los 20, principios de los 30, llega a México. Y aquí es algo interesante. El juego que nosotros conocemos, nada que ver con una peregrinación de Santiago de Compostela, y más bien encontramos elementos tradicionales de México. Cuenta la leyenda, porque no está perfectamente documentado, que cuando llega aquí una empresa, vamos a decir el nombre, Galás de México, es la que tiene los derechos para imprimirlo, pero dice, para que tenga mejor aceptación en México, y más que estamos con la nacionalidad hasta arriba, pues posguerra, posrevolución, todo era nacionalista, y le piden a un diseñador que lo adecue. Y la leyenda cuenta que fue José Guadalupe Posadas el encargado de hacer esto. Por eso tiene muchos tintes de la fiesta taurina, porque le encantaban los toros. Pero también encontramos a Xochimilco, a las pirámides de Teotihuacán, ¿no? A los charros, tratando, a las chinas poblanas, tratando de resaltar esa parte. Sí, el tren, ¿no? Que estaba en su auge. El tren que estaba en su auge. Y el juego no termina en Santiago de Compostela, termina en un puerto. Se dice, se cree que es el puerto de Tampico, ni siquiera Veracruz. ¿Por qué? Porque estaba tomando una fuerza muy fuerte este puerto, porque iba a ser la entrada para la industrialización de México.
Qué historia, ¿no? Es que me sorprende mucho porque un juego que yo así pensé, ni siquiera me ponía a preguntar quién lo hizo, por qué intervino, cuál es la finalidad. Llega hasta cuestiones masónicas. No sé, creo que es muy interesante lo que me está platicando en todos los juegos. Bueno, que está compartiendo a toda la pandilla. Es que esto es para más, incluso para un documental, creo. No, y hay mucho más. Aquí podemos seguirnos. Sí. Y bueno, ya para ir como concluyendo, profesor, ¿algo que le gustaría agregar? Agregar. Mira, hacer un comercial. Sí, adelante. El programa Ponte Pila pertenece a unas unidades multiculturales que se llaman pilares, donde encontramos cultura, educación, parte lúdica, autoempleo y el deporte. Y yo pertenezco a la parte deporte, metida un poquito de la parte lúdica. Y esto lo van a encontrar en muchos pilares, pero nosotros en particular lo trabajamos, lo enseñamos en 3. El más importante, Francisco J. Mújica, al cual dedicamos más tiempo. Luego tenemos el Pilares que se llama Carmen Cerdán y por último el Pilares Tasqueño. Todos ellos en la alcaldía Coyoacán. Ahí nos van a encontrar, en particular a mí, en esos 3 pilares, jugando y enseñando estos juegos y algunos otros que por ahí ya no nos da tiempo de trabajar. Sí. Pues ahí está el dato, pandilla. Creo que si quieren jugar, llevar a sus chavos o ustedes mismos, ¿no? Acercarse con el profesor y, no sé, aventarse una plática acerca de los juegos y luego echarse una partidita. Sí, vénganse. Ahí estaría, ¿no? Está interesante. Mira, la mamá puede ir a actividades de salud y los chicos pueden dejarlos con toda la tranquilidad con nosotros jugando, aprendiendo reglas, aprendiendo valores, un poquito de historia y pasando un rato divertidísimo. Sí, en vez de estar ahí viendo segmento podrido, no. En vez de estar perdiendo el tiempo, échense un rock and roll, no creo que quita nada. Yo lo veo desde mi punto de vista, desde mi edad, que es bueno recordar, ¿no? Y más si recordar viene con un nuevo conocimiento que viene, ¿no? O sea, decir, mira, pues yo lo jugaba de niño, pero ¿poco es esto? Ya lo veo un poco mejor. Bueno, al menos yo lo estoy viendo un poco mejor. Y me dan ganas como transmitir esto, ¿no? Decir, mira, ¿sabes por qué es esto? No es así tan fácil. Y ya platicar lo que usted platicó, ¿no? Creo que es algo muy bonito. Pero si quieren con alguien que realmente sabe del tema, acérquense aquí con el profe. Aquí está. ¿Qué días está usted? Martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. Pues ahí está el dato, pandilla. Así es que ya les pasamos la voz. Ahí ustedes sabrán si vienen o no. Yo creo que se dense la oportunidad en estas vacaciones, sino cuando puedan, darse rock and roll y jugar un juego de mesa tradicional. Claro que sí. Por aquí los esperamos y van a encontrar muchas cosas en nuestros pilares. Ahí está el dato. Se van a integrar muy fácil. Bueno, banda, pues muchas gracias. Gracias a la pandilla que prestó el espacio, sobre todo al profesor Al contrario, gracias. que dio tiempo y eso fue muy paciente y explicar todo. Muchas gracias. Y al compa profe también de Hecho en Santocho, que está echándonos la mano en estos programas dedicados acá a lo lúdico y a los pilares. Sí, claro, y después ojalá tengamos tiempo, si se puede, claro, supuesto, porque hay un par de juegos también muy interesantes que se quedan en el tiempo. Ahí está. Que sería muy bueno que el público, que la banda, como dices, los conociera. Ahí está el dato y ya estamos comprometidos todos para ese segundo programa. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Y esto ya saben, banda, perdón, no solo se trata de ver cine, sino hacer cine con Z. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.